Hare Krishna, queridos Vaishnavas, Vaishnavis, acepten por favor mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Mi nombre es Guneshwara Das, fui dado por Srila Prabhupada en 1976, cuando yo vivía en el Templo de Buenos Aires, y me han invitado a hablar sobre la instalación o algo sobre mis recuerdos y memorias en relación con Shri Gaura Nitai, que este año se celebran los 50 años desde que fue instalada. Entonces, un pequeño resumen, yo entré junto con Kaivalya Swarup, éramos amigos del barrio. En la época el presidente del templo era Krishna Kishore. Y estoy mencionando esto porque Krishna Kishore era el único devoto, que era el presidente, que leía el periódico, el diario. Entonces es un punto importante, porque nadie osaba leer diarios o revistas, esas cosas en esa época. Pero gracias a Dios él leyó el diario y entonces él encontró un pequeño artículo que decía que el movimiento Hare Krishna, así como los niños de Dios, son prohibidos en Argentina. Entonces, eso fue muy importante porque gracias a que él leyó ese artículo, sacamos las deidades ese mismo día. Yo no recuerdo tanto sobre la instalación, mi memoria no era muy buena, era sankirtanero, joven, flaco, pero recuerdo que teníamos el Panchatattva y un bello día abrió el altar y estaba Shri Gaura Nitai. Recuerdo inclusive que la devota que estaba haciéndole arti cometió el error de acercar mucho la lámpara de fuego y empezó a prenderle fuego el sari en el primer arti. El sari de la devota se estaba incendiando. Un detalle. Pero no recuerdo tanto la ceremonia, así que no puedo decir tanto sobre eso. Pero lo que sí recuerdo que cuando Kishore Prabhu leyó el artículo, llevamos inmediatamente las deidades a la casa de un devoto que se llamaba Prapana, que era el vicepresidente. Llevamos las deidades, llevamos Tulsi y el Bhagavatam también. Todo esto fue porque en esa época era la época de la dictadura, ¿no? Y sabíamos que no demorarían mucho en hacer algún tipo de perseguición. Entonces yo fui a la casa con la deidad de Prapana, dormimos allá. Al día siguiente, inclusive me pidieron que yo cocinase. Yo no era buen cocinero en la época. Después, cuando llegué a hacer unos videos, Keshava Swami me ocupó, inspiró y acompañó y filmó un programa que llamábamos Cocinando con Gunesh en VHS, aquel video grande. Pero en aquella época yo era pésimo cocinero y aún así, porque los devotos decían que yo había cuidado bien de Tulasi, me pidieron que me cocinase para Gaura Nitai. Él cuidaba bien de Tulasi, fue también la bendición de Krishna Kishore Prabhu, que me dio las 3 primeras semillas de Tulasi, que en Argentina no había Tulasi en aquella época. Y me dio 3 semillas y tuvimos la buena fortuna de que una semilla brotó. Y entonces en el año 76, comienzo, ya teníamos Tulasi. Entonces, como yo cuidaba de Tulasi, me pidieron que cocinase para las deidades. Al día siguiente volví a la casa del templo en Ecuador, 473, y cuando bajé del subte y estaba llegando a la puerta principal, había 3 coches de la policía, creo que eran Ford Falcon, los coches verdes de la policía, y bueno, entonces ya estaban rompiendo todo lo que había adentro, tirando los cuadros por la escalera, arrancándole los kuntis a los devotos y esas cosas horribles. Así después entonces se cerró el templo definitivamente, ellos lacraron el templo, prohibieron que se entrase en el edificio. Gracias a Dios habíamos quitado las deidades el día anterior. Entonces eso es lo que me recuerdo. Después de eso vinimos aquí al Brasil, donde estoy ahora, y las deidades vinieron. Yo me encargué de traer a Tulasi Devi, tuve que ir al Ministerio de Agricultura a pedir permiso para que pudiese venir Tulasi al Brasil por avión, ¿no? Y entonces eso es lo que más recuerdo. Inclusive espero algún día poder cocinarles a Shri Gaura Nitai, porque
Esa fue lo que le habían pedido a Srila Prabhupada. Yo no era brahmana, entonces alguien fue... Eso ocurrió en la maratona del 76, final del 76, porque el Srimad Bhagavatam que vendíamos, atrás estaba escrito en la contracapa: este Bhagavatam está destinado a crear una revolución en la vida pecaminosa. Entonces para el gobierno, después alguien del gobierno dijo que eso fue lo que despertó la actitud de cerrar el movimiento. Está destinado a crear una revolución en la sociedad, solo que no la entendieron desde el punto de vista espiritual. Y así nos vinimos al Brasil, y alguien entonces pidió que fue a Mayapur y dijo que yo tenía que cocinar. Entonces Srila Prabhupada bondadosamente, misericordiosísimamente mandó mi segunda iniciación, mandó el cordón de Brahmana para que yo me ocupase en el servicio a Shri Shri Gornitai. Bueno, eso es todo lo que recuerdo. Muchas gracias a los devotos que me invitaron para esto, y después estaré encontrando otros devotos aquí en Brasil, como Parangachi Prabhu, que estaban cuando las deidades vinieron. Yo solo me acuerdo de ese final de la época en que tuvimos que quitarlas de la casa y que vinieron a Brasil. Hare Krishna, muchas gracias a todos. Hare Krishna.